Erika Dolores Meneses había imaginado 1000 veces cómo sería su regreso a México. En sus fantasías más optimistas, volvía triunfante después de años de trabajo duro, con ahorros suficientes para comprarle una casa a su madre y un futuro prometedor por delante. En sus pesadillas más oscuras, regresaba derrotada, pero al menos con dignidad. Nunca, ni en sus peores momentos de insomnio, imaginó que volvería esposada a un asiento de avión, escoltada por 2 agentes de inmigración que la trataban como si fuera una criminal peligrosa en lugar de una mujer que había cometido el terrible crimen de trabajar 16 horas diarias durante 8 años. «Puede quitarse las esposas cuando despeguemos», le informó uno de los agentes con la misma emoción que si estuviera leyendo el menú de un restaurante de comida rápida. «Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte. Bendice este canal ayudándonos a crecer y que Dios te lo multiplique el doble. Gracias y buen video». «Qué amable», respondió Erika con una sonrisa tan dulce que podría haber causado diabetes. «¿También me traerán una almohada y una manta? Quizás unas palomitas para disfrutar del vuelo». El agente la miró sin expresión. Claramente, el sarcasmo no era su idioma nativo. Erika suspiró y se hundió en el asiento, intentando ignorar las miradas curiosas de los otros pasajeros que abordaban el avión. Podía leer sus pensamientos en sus caras. ¿Qué habrá hecho? Pobrecita. Seguro que es una narcotraficante. Si supieran que su único delito había sido soñar con algo mejor. El avión se fue llenando poco a poco. Erika observaba a cada pasajero que pasaba por el pasillo, rezando en silencio para que nadie se sentara a su lado. Lo último que necesitaba era tener que explicarle a un desconocido por qué llevaba esposas como accesorio de moda. Sus plegarias, como de costumbre, fueron ignoradas por el universo. Un hombre se detuvo junto a su fila, consultando su tarjeta de embarque con el ceño fruncido. Alto, cabello oscuro con algunas canas prematuras en las sienes, mandíbula cuadrada cubierta por una barba de varios días y unos ojos verdes que parecían cargar con el peso del mundo. Vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que Erika había ganado en los últimos 3 meses, pero lo llevaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto, o como si no hubiera dormido en absoluto. «Disculpa», dijo él, señalando el asiento junto a la ventanilla. «Es el mío». Erika se levantó torpemente, las esposas limitando sus movimientos. El hombre las vio, y para su sorpresa, no mostró ninguna reacción, ni miedo, ni curiosidad, ni ese brillo de superioridad moral que Erika había visto en tantos ojos durante las últimas 24 horas. Simplemente se sentó, sacó una botellita de whisky de su bolsillo interior y la vació de un trago. «¿Día difícil?», preguntó Erika antes de poder contenerse. Él la miró de reojo. Sus ojos eran de un verde intenso, como botellas de vino antiguas, y tenían esa cualidad particular de parecer ver más de lo que uno quería mostrar. Erika sintió un escalofrío involuntario bajo esa mirada. «Algo así», respondió él con voz ronca. «¿Y tú?». Erika alzó las muñecas esposadas, haciendo tintinear el metal. «Oh, esto es la última moda en accesorios, muy exclusivo, solo disponible para quienes cometen el error de creer en el sueño americano». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro del hombre. «Deportación, ¿eh? Premio para el caballero. ¿Qué me ha delatado? ¿Las esposas o mi cara de absoluta felicidad?». Él soltó una risa corta, casi involuntaria. «Soy Casiano Coppola». El nombre le sonaba vagamente familiar, pero Erika estaba demasiado agotada para intentar ubicarlo. Probablemente era uno de esos nombres que aparecen en revistas de negocios que ella nunca leía. Erika Dolores Meneses. Aunque mis amigos me llaman Erika, mis enemigos también, ahora que lo pienso. En realidad, todo el mundo me llama Erika. Mi madre me puso Dolores por mi abuela, pero sinceramente con la vida que llevo, ya tengo suficientes dolores sin necesidad de recordarlos en mi nombre. ¿Nerviosa? ¿Se nota mucho? Un poco. Erika cerró los ojos un momento, intentando calmar el torrente de palabras que amenazaba con escapar de su boca cada vez que estaba bajo presión. Era uno de sus peores defectos. Cuanto más nerviosa estaba, más hablaba. Y cuando hablaba demasiado, decía cosas que no debía, como ahora. 8 años, dijo de repente sin saber por qué.
8 años trabajando como una mula, ahorrando cada centavo, construyendo algo, y en 10 minutos lo perdí todo. Mi apartamento, mi trabajo, mis ahorros congelados en una cuenta que probablemente nunca volveré a ver. Me deportan con una bolsa de plástico llena de mis pertenencias, como si fuera basura que hay que sacar a la calle. Casiano la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él simplemente asintió. El mundo tiene una manera especial de jodernos cuando menos lo esperamos. Eso es sorprendentemente filosófico para alguien que acaba de beberse una botellita de whisky de un trago. Tengo otra, dijo él, sacando una segunda botellita de su bolsillo. ¿Quieres? Dios, sí. Casiano miró las esposas de Erika, luego al agente de inmigración sentado unas filas más adelante, y con un movimiento discreto, acercó la botellita a los labios de ella. Esto es ridículo, murmuró Erika después de dar un sorbo. Completamente, coincidió él sin apartar la botella. Ella bebió otro trago, sintiendo el calor del whisky extenderse por su pecho. Cuando terminó, Casiano guardó la botella vacía y se quedó mirando por la ventanilla mientras el avión comenzaba a moverse hacia la pista de despegue. ¿Y tú?, preguntó Erika. ¿Cuál es tu historia trágica? Casiano tardó tanto en responder que ella pensó que no lo haría. Voy a ver a mi padre. Está enfermo, muy enfermo. Lo siento, no lo hagas. Es un cabrón. Hizo una pausa. Pero es mi padre. ¿Hace mucho que no lo ves? 15 años. Erika silbó por lo bajo. Vale, eso sí que es mucho tiempo. ¿Qué pasó? Discutimos. Él quería que yo fuera algo que no soy. Yo me negué. Las cosas se dijeron. Me fui a Estados Unidos jurando que no volvería nunca. ¿Y ahora vuelves? Ahora vuelvo. Casiano se frotó los ojos con cansancio. Mi madre llamó. Dice que mi padre se está muriendo. Que quiere verme antes de... ya sabes. ¿Y quieres verlo tú? La pregunta pareció sorprenderlo. No lo sé, admitió. Pero si no voy y él muere, tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Y ya cargo con suficiente peso. El avión despegó. Erika sintió la presión familiar en los oídos, ese momento de suspensión entre el suelo y el cielo, entre una vida y otra. Observó por la ventanilla cómo Los Ángeles se hacía pequeña debajo de ellos, todas esas luces que representaban vidas que seguirían adelante sin ella, trabajos que cubrirían con otra persona, un apartamento que alquilarían a otro inquilino. 8 años convertidos en nada. Cuando alcanzaron altitud de crucero, el agente de inmigración se acercó y le quitó las esposas con la misma eficiencia aburrida con la que se las había puesto. Ni siquiera la miró a los ojos. Erika se frotó las muñecas, disfrutando de la libertad de movimiento. Entonces, dijo girándose hacia Casiano, ¿a dónde exactamente estás volviendo? ¿California? ¿Texas? ¿España? Erika parpadeó. ¿España? ¿Cómo en Europa? ¿Cómo en al otro lado del océano España? Castilla-La Mancha, para ser exactos. Mi familia tiene una finca allí. Viñedos. Viñedos, repitió Erika. Por supuesto. Porque esto es mi vida. Y cuando el universo decide darme un compañero de asiento interesante, tiene que ser alguien que va literalmente en la dirección opuesta a mí. Casiano sonrió. Una sonrisa de verdad esta vez. No esa mueca amarga que había mostrado antes. Haces escala en Ciudad de México, ¿no? Sí. De ahí vuelo a Guadalajara, a enfrentar a mi propia familia y admitir que fracasé espectacularmente en todo. No fracasaste. Te deportaron. Hay una diferencia. Díselo a mi madre. Se quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El avión atravesaba nubes, suspendido en ese espacio liminal donde el tiempo parecía no existir. Y entonces Casiano dijo algo que cambió todo. Tengo un problema. Además del padre moribundo y los 15 años de silencio, además de eso, sí. Casiano se giró para mirarla directamente. Cuando me fui de España estaba tan enfadado que hice algo estúpido. Les dije a mis padres que me había casado. Erika frunció el ceño. ¿Y? Mentí. No hay ninguna esposa. Nunca la hubo. Pero mi familia lleva 15 años creyendo que estoy casado con una americana misteriosa a la que nunca les presenté porque, según yo, ellos no la merecían. Vaya, dijo Erika lentamente. Eso sí que es una mentira gorda. Lo sé. Y ahora mi madre quiere que vaya a despedirme de mi padre, con mi esposa, la esposa que no existe. Erika empezaba a ver hacia dónde iba esto. No, dijo.
Ni siquiera he preguntado nada. No hace falta, tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La mirada de alguien que está a punto de proponer algo completamente descabellado. Casiano sonrió de nuevo. Esta vez, la sonrisa llegó hasta sus ojos. Escúchame antes de decir que no. Capítulo 2. La propuesta. No, Erika, he dicho que no. Es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida. Y mira que he escuchado cosas ridículas. Una vez un cliente me preguntó si podía pagar su cuenta con un poema. Otro me ofreció una cabra. Una cabra, Casiano. Y aún así lo que me estás proponiendo supera todo eso. Casiano no parecía desanimado. De hecho, parecía casi divertido. ¿Has terminado? No. Dame un minuto, estoy cogiendo aire. Él esperó pacientemente mientras Erika respiraba hondo varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. A ver si lo he entendido bien, dijo finalmente. ¿Quieres que me baje de este avión en Ciudad de México, coja otro avión a España contigo y finja ser tu esposa durante una semana frente a tu familia española, de viñedos, que probablemente tiene más dinero del que yo veré en toda mi vida? Básicamente, sí. ¿Y qué se supone que gano yo con esto? Dinero. El suficiente para que puedas empezar de nuevo sin tener que depender de nadie. Un billete de avión de vuelta a donde quieras ir. Y una semana en España, que no está mal como vacaciones improvisadas. Erika se quedó mirándolo fijamente. Este hombre tenía que estar bromeando. Tenía que ser una cámara oculta, o un programa de televisión, o algún tipo de experimento psicológico absurdo. ¿Quién hace esto? ¿Quién le propone matrimonio falso a una desconocida en un avión? Alguien desesperado. La voz de Casiano perdió algo de su ligereza. Sus ojos verdes se oscurecieron y Erika vio en ellos algo que reconocía demasiado bien. Miedo. Miedo puro y desnudo, el mismo que ella había sentido cuando los agentes de inmigración entraron en el restaurante. Mira, sé que suena una locura. Es una locura, pero mi padre se está muriendo. Y la última conversación que tuvimos fue una pelea sobre cómo yo estaba arruinando mi vida. Si vuelvo ahora solo, sin la esposa que llevo 15 años diciendo que tengo, se morirá pensando que soy un mentiroso y un fracasado. Y quizás lo soy, pero no quiero que eso sea lo último que piense de mí. Erika sintió algo aflojarse en su pecho. Conocía ese dolor. Conocía la necesidad desesperada de demostrar algo, de no decepcionar, de ser suficiente. ¿Por qué yo?, preguntó más suavemente esta vez. Podrías contratar a alguien, una actriz profesional, alguien que sepa lo que hace. Porque una actriz haría exactamente eso, actuar. Mi familia huele la falsedad a kilómetros. Necesito a alguien real, alguien que no tenga miedo de decir lo que piensa, que no se deje intimidar, que sea, buscó la palabra, auténtica. Me conoces hace exactamente 2 horas. Y en esas 2 horas me has insultado, me has robado el whisky y me has contado tu historia sin pedirme nada a cambio. Eso es más autenticidad de la que he visto en años. Erika no supo qué responder a eso. El avión comenzó a descender. Por la ventanilla, las luces de Ciudad de México brillaban como un mar de estrellas terrestres. En algún lugar allá abajo estaba la vida que Erika había dejado atrás hace 8 años. Una vida pequeña, limitada, llena de no puedes y no deberías. ¿Y qué le esperaba ahora si bajaba de ese avión? Volver a casa con el rabo entre las piernas, enfrentar las miradas de lástima de su familia, buscar trabajo en una economía que no tenía lugar para ella, empezar desde cero, sola, sin nada. ¿Cuánto dinero?, preguntó de repente. Casiano nombró una cifra. Erika se atragantó con su propia saliva. ¿Perdona? Él repitió la cifra. Eso es suficiente para empezar un negocio. O para vivir un año sin trabajar mientras decides qué quieres hacer, o para lo que tú decidas. ¿Por qué tienes tanto dinero? Los viñedos. Y algunos negocios propios. No soy pobre, Erika. Solo soy un desastre emocional con demasiado dinero y muy poca cordura. Ella soltó una carcajada. No pudo evitarlo. Toda la situación era tan absurda, tan completamente fuera de cualquier cosa que hubiera imaginado para este día, que la risa era la única respuesta posible. «Estás loco», dijo, completamente. «Y yo estaría loca si acepto, sin duda. Tu familia va a saber que es mentira. No sé nada de vinos, ni de España, ni de ser la esposa de nadie. No tienes que saber de vinos, solo tienes que ser tú misma».
Casiano, yo misma, es una mexicana deportada que dice malas palabras cuando se frustra, que no sabe usar más de un tenedor a la vez, y que probablemente va a causar un escándalo internacional en tu elegante cena familiar cuando le diga a alguien exactamente lo que pienso de él. Casiano la miró con algo que parecía genuina fascinación. ¿Prometes hacer eso? ¿Qué? Decirle a alguien exactamente lo que piensas de él, porque te juro que eso solo haría la experiencia más satisfactoria. Erika se quedó sin palabras. Este hombre estaba genuinamente loco, y ella estaba considerando seriamente aceptar su propuesta, lo cual significaba que también lo estaba. El avión aterrizó. Los pasajeros comenzaron a recoger sus cosas, formando esa fila impaciente que siempre se forma, aunque nadie va a bajar más rápido por estar de pie. El agente de inmigración se acercó a Erika. «Señorita Meneses, tiene que seguirme para completar el proceso de...» «Un momento», interrumpió Casiano poniéndose de pie. «La señorita Meneses no va a Guadalajara». El agente frunció el ceño. «Disculpe, va a España. Conmigo». Casiano sacó su teléfono. «Estoy comprando su billete ahora mismo. Primera clase. ¿Hay algún problema legal con eso?» «Bueno, no, técnicamente una vez que está en territorio mexicano puede...» «Perfecto». Casiano miró a Erika. «Entonces...» Todos los ojos estaban sobre ella. El agente, confundido. Casiano, esperanzado. Los pasajeros cercanos, fascinados por el drama inesperado. Erika pensó en su madre, en las deudas, en los años de trabajo que se habían esfumado, en el futuro incierto que la esperaba en Guadalajara. Y luego pensó en España, en viñedos, en una semana fingiendo ser alguien que no era, pero cobrando lo suficiente para convertirse en quien quisiera ser. ¿Primera clase?, preguntó. «Primera clase. ¿Y me compras ropa nueva? Porque no voy a conocer a tu familia con una bolsa de plástico como único equipaje. Todo lo que necesites. ¿Y si tu familia me odia? Entonces seremos dos contra el mundo». Erika tomó una respiración profunda. Esto era una locura, una absoluta y completa locura. «Vale», dijo, «hagámoslo». La sonrisa de Casiano podría haber iluminado todo el aeropuerto. 3 horas después, Erika estaba sentada en un asiento de primera clase, que era más grande que su antiguo apartamento en Los Ángeles, bebiendo champán que costaba más que su sueldo semanal, volando hacia España para fingir ser la esposa de un hombre al que había conocido esa mañana. «¿En qué me he metido?», murmuró para sí misma. Casiano, sentado a su lado con una copa de vino tinto en la mano, la escuchó. «En la aventura de tu vida», respondió, «o en el mayor desastre de la historia. Sinceramente, podría ir en cualquier dirección. Eso no es reconfortante. No pretendía hacerlo». Erika lo miró. Realmente lo miró, por primera vez desde que habían subido al nuevo avión. Sin las esposas, sin el pánico de la deportación, sin el whisky nublándole el juicio, podía ver detalles que antes había pasado por alto. Las arrugas de preocupación entre sus cejas, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el reposabrazos. Casiano Copolla proyectaba una imagen de control y seguridad, pero por debajo de esa fachada había un hombre aterrorizado. Aterrorizado de volver a casa, aterrorizado de enfrentar a su padre, aterrorizado de que todo saliera mal, igual que ella. «Oye», dijo Erika tocándole el brazo, «va a salir bien». Casiano la miró, sorprendido. «¿Ahora eres optimista?» «No, ahora soy tu esposa, ¿no? Y las esposas apoyan a sus maridos, aunque sean maridos falsos. Aunque toda la situación sea completamente absurda». Él sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro serio en algo casi juvenil. «Gracias, Erika. No me las des todavía. Espera a ver el desastre que causaré en tu casa familiar antes de agradecerme nada. Honestamente estoy deseando verlo». Erika puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír también. Era extraño cómo una persona podía pasar de ser un completo desconocido a algo parecido a un aliado en cuestión de horas. Quizás era el agotamiento emocional, quizás era el champán, o quizás era simplemente que, cuando dos personas están igual de perdidas, es más fácil encontrar consuelo en la compañía del otro. «Tenemos que crear una historia», dijo Erika de repente. «Algo creíble. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuándo nos casamos? ¿Por qué nunca fui a conocer a tu familia?
Nos conocimos en Nueva York. Tú trabajabas en un restaurante donde yo cenaba frecuentemente. Me enamoré de ti porque fuiste la única camarera que alguna vez me dijo que mi elección de vino era mediocre. Erika soltó una carcajada. ¿De verdad pasó eso? No, pero suena como algo que tú harías. Tuché. El avión atravesó el Atlántico, llevándolos hacia lo desconocido, hacia una familia que esperaba conocer a una esposa que no existía, hacia un padre que quizás no estaba tan moribundo como decía, hacia una farsa que ninguno de los dos sabía cómo mantener. Mientras las horas pasaban y la oscuridad del océano se extendía debajo de ellos, Erika y Cassiano construyeron su historia ficticia pieza por pieza. La primera cita, una cena desastrosa donde él derramó vino sobre ella. La propuesta, sencilla, sin anillo, porque ella había dicho que los diamantes eran piedras sobrevaloradas. La boda, en el ayuntamiento de Manhattan, sin invitados, porque queríamos algo íntimo. «Esto es ridículo», dijo Erika en algún momento de la madrugada, cuando el cielo empezaba a clarear por el este. «Tu familia va a saber que estamos mintiendo. Quizás, pero para cuando lo descubran, ya habremos tenido nuestra semana, y mi padre habrá conocido a su nuera. Sea real o no, le daré esa paz». Había algo conmovedor en la forma en que lo dijo. Este hombre, que claramente tenía el ego del tamaño de un continente, estaba dispuesto a humillarse, a arriesgarse al ridículo, solo para darle a su padre moribundo un momento de felicidad. O quizás simplemente era un excelente manipulador. Con Erika, el tiempo lo diría. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella no sentía miedo, sentía curiosidad. Y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, y eso, decidió mientras el sol salía sobre el Atlántico, era un comienzo. Capítulo 3. Tierra extraña. Madrid olía diferente. Era lo primero que Erika notó al salir del aeropuerto. El aire tenía una cualidad distinta, más seco, con un toque de algo que no podía identificar. Quizás era el olor de su propia locura materializándose. «¿Estás bien?», preguntó Cassiano cargando su propia maleta, mientras un chofer uniformado se hacía cargo del resto del equipaje. «Estoy en un país donde nunca he estado, a punto de conocer a una familia que cree que soy la esposa de un hombre al que conocí hace menos de 24 horas. Erika se ajustó las gafas de sol que Cassiano le había comprado en el duty free. «Estoy perfectamente». Eso ha sonado muy poco convincente. «Es lo mejor que puedo ofrecer ahora mismo. Acéptalo o devuélveme al aeropuerto». Cassiano sonrió. Erika estaba empezando a notar que él sonreía más cuando ella era sarcástica. Era un dato interesante que archivó para analizar más tarde, cuando su cerebro no estuviera funcionando con cafeína y puro pánico. El coche que los esperaba era, por supuesto, un Mercedes negro con cristales tintados, porque aparentemente Cassiano no hacía nada a medias. El chofer, un hombre mayor con un bigote impresionante y ojos amables, abrió la puerta trasera con una reverencia que hizo que Erika se sintiera profundamente incómoda. «Señor Coppola, es un placer tenerle de vuelta», dijo el hombre con genuino afecto. Su madre no ha dejado de hablar de su llegada en toda la semana. «Gracias, Fermín». Cassiano le palmeó el hombro con familiaridad. «Esta es mi esposa, Erika». Los ojos de Fermín se iluminaron al mirarla. «Señora Coppola, bienvenida a España. La familia lleva años esperando conocerla. Señora Coppola». Erika sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto era real. Esto estaba pasando de verdad. «Gracias», consiguió decir sin que le temblara la voz. «Yo también tenía muchas ganas de conocerlos». La mentira le supo amarga en la boca. Durante el trayecto desde Madrid hacia Castilla-La Mancha, Erika observó el paisaje cambiar a través de la ventanilla. Las afueras de la ciudad dieron paso a campos abiertos, colinas ondulantes y, eventualmente, hileras interminables de viñedos que se extendían hasta el horizonte. Era hermoso de una manera austera, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. «¿Nerviosa?», preguntó Cassiano, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Tan obvia soy? Te estás mordiendo el labio hasta casi hacerlo sangrar». Erika se obligó a soltar su labio inferior. Era un hábito que tenía desde niña, uno que su madre siempre le regañaba. «Vas a quedarte sin labios, mija», le decía. Y aquí estaba, 32 años después,
todavía mordiéndose cuando los nervios la consumían. No estoy nerviosa, estoy aterrorizada. Hay una diferencia. ¿Quieres repasar la historia otra vez? Casiano, si repaso la historia una vez más, voy a vomitar. Nos conocimos en un restaurante de Nueva York. Me enamoraste con tu encanto irresistible y tu terrible gusto en vinos. Nos casamos en el ayuntamiento de Manhattan sin invitados, porque soy una antisocial que odia las bodas grandes, y llevamos 5 años felizmente casados excepto por el pequeño detalle de que nunca he conocido a tu familia porque... ¿Por qué era? Porque yo no quería exponerte a las tensiones familiares hasta que las cosas se calmaran con mi padre. Correcto. ¿Qué he considerado de tu parte? Erika se frotó las sienes. Esto es un desastre. Todavía no ha pasado nada. Exacto. Y ya es un desastre. Se giró hacia él. ¿Y qué pasa si me preguntan cosas que no sé? ¿Tu cumpleaños? ¿Tu color favorito? ¿Cómo te gusta el café por las mañanas? 17 de marzo. Azul oscuro. Solo y fuerte. Sin azúcar. Erika lo miró fijamente. ¿Acabas de darme información real o te lo estás inventando? Todo real. Casiano esbozó una media sonrisa. ¿Y tú? ¿Yo qué? Tu cumpleaños. Tu color favorito, tu café. 12 de noviembre. Amarillo. Y no tomo café. Prefiero el chocolate caliente con canela. Él asintió, archivando la información. Amarillo. No lo habría adivinado. Es un color infravalorado. Estoy de acuerdo. Se miraron un momento y algo en el aire cambió. Ya no eran solo 2 extraños compartiendo un coche. Eran 2 personas aprendiendo a conocerse, construyendo los cimientos de una mentira que, extrañamente, estaba empezando a sentirse como algo más. El coche giró por un camino de tierra que serpenteaba entre viñedos perfectamente alineados. Las vides se extendían en filas ordenadas hasta donde alcanzaba la vista, sus hojas de un verde intenso brillando bajo el sol de la tarde española. A lo lejos, Erika divisó lo que solo podía describirse como una mansión. No era un castillo, pero tampoco estaba muy lejos. Piedra antigua del color de la miel, tejado de terracota desgastado por siglos de sol y lluvia, ventanas enormes con contraventanas de madera que reflejaban la luz dorada de la tarde, y un jardín que parecía sacado de una revista de decoración. ¿Esa es tu casa?, preguntó Erika con voz estrangulada. Técnicamente es la casa de mis padres. Yo crecí aquí. Casiano, eso no es una casa. Eso es un monumento nacional. Eso es el tipo de lugar donde los reyes organizan fiestas. Es una finca del siglo XVIII. Mi familia la ha tenido durante generaciones. Mi tatarabuelo la compró con las ganancias de las primeras cosechas de vino. Erika cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que él tenía dinero. Lo había asumido por el traje de diseñador, el vuelo en primera clase, la forma en que hablaba de viñedos como si fueran algo tan normal como tener un jardín trasero. Pero una cosa era asumir y otra muy diferente era enfrentarse a la realidad de esto: generaciones de riqueza, siglos de historia, una familia que probablemente tenía un árbol genealógico enmarcado en alguna pared. Y ella, Erika Dolores Meneses, hija de una costurera y un mecánico, deportada con una bolsa de plástico como único equipaje, iba a entrar ahí fingiendo pertenecer. «Voy a hacer el ridículo», dijo con absoluta certeza. «Voy a entrar ahí, voy a tropezar con algo antiguo y carísimo, voy a romperlo, y tu familia va a saber inmediatamente que no soy más que una mexicana deportada que no sabe distinguir un tenedor de ensalada de uno de pescado». Erika, Casiano le tomó la mano. Su tacto era cálido, firme, sorprendentemente reconfortante. Ella notó que tenía callos en las palmas, algo que no esperaba de un hombre de su posición. «Mi familia no te va a juzgar por los cubiertos». «Ah, ¿no?» «No, te van a juzgar por todo lo demás, pero los cubiertos no. Eso no ayuda». «Lo sé». Él apretó su mano ligeramente. «Pero escúchame, lo único que tienes que hacer es ser tú misma. Bueno, tú misma fingiendo estar casada conmigo. Pero aparte de eso, sé tú. Si algo te molesta, dilo. Si alguien te cae mal, no finjas que te cae bien. Mi familia respeta la honestidad más que la diplomacia. ¿Estás seguro de eso? Mi padre construyó un imperio siendo el hombre más brutalmente honesto que he conocido. Créeme, prefieren a alguien auténtico que a alguien que finge». El coche se detuvo frente a la entrada principal.
Erika vio movimiento detrás de las ventanas, sombras que se acercaban. La puerta principal se abrió y una mujer elegante de unos 60 años apareció en el umbral, seguida por dos mujeres más jóvenes que claramente eran sus hijas. «Demasiado tarde para huir, ¿verdad?», murmuró Erika. «Mucho. Bien. Entonces vamos a hacer esto». Salió del coche antes de que pudiera arrepentirse. El aire era más fresco aquí, con un aroma a tierra y uvas maduras que llenaba los pulmones. La mujer mayor, que solo podía ser la madre de Casiano, bajó los escalones con una velocidad sorprendente para su edad y se lanzó a los brazos de su hijo. «Mi niño», sollozó contra su pecho. «Mi niño, has vuelto». Erika observó la escena con una mezcla de incomodidad y algo parecido a la ternura. Casiano abrazaba a su madre con fuerza, los ojos cerrados, la mandíbula tensa con emoción contenida. 15 años era mucho tiempo, demasiado tiempo para estar separado de alguien que claramente te amaba tanto. Cuando finalmente se separaron, la madre de Casiano se volvió hacia Erika. Sus ojos, del mismo verde intenso que los de su hijo, la examinaron de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y cautela. «Así que tú eres Erika», dijo acercándose. «La mujer que me robó a mi hijo». Erika sintió el pánico subir por su garganta. Esto era el momento de la verdad. Si iba a fracasar, sería ahora. «Con todo respeto, señora Copolla», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Nadie le robó a su hijo. Él se fue solo, mucho antes de conocerme. Yo simplemente lo convencí de que volviera». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Las dos hermanas intercambiaron miradas. Casiano contuvo el aliento. Y entonces la madre de Casiano sonrió. Una sonrisa amplia, genuina, que transformó su rostro aristocrático en algo cálido y acogedor. «Me caes bien», dijo y la abrazó con la misma fuerza con la que había abrazado a su hijo. «Me caes muy bien». Capítulo 4. El patriarca. Las hermanas de Casiano eran exactamente lo que Erika había temido. Perfectas. Valentina, la mayor, tenía el porte de una modelo y la actitud de alguien que nunca había tenido que preocuparse por pagar una factura en su vida. Lucía, la menor, era más suave en apariencia pero igualmente inmaculada, con un vestido que probablemente costaba más que todo el guardarropa que Erika había perdido en la deportación. «Así que eres mexicana», dijo Valentina, mientras le servían té en la terraza con vistas a los viñedos. «Casiano nunca mencionó eso». «Casiano nunca menciona nada», respondió Erika, aceptando la taza de porcelana con manos que rezaban no temblaran. «Es parte de su encanto misterioso». «¿Encanto?» Lucía soltó una risita. «¿Nuestro hermano tiene encanto? Eso es nuevo». «Tiene sus momentos». La madre de Casiano, doña Carmen, las observaba con una sonrisa que Erika no sabía cómo interpretar. ¿Aprobación? ¿Sospecha? ¿Simple curiosidad? Esta mujer era imposible de leer. «¿Y a qué te dedicas, Erika?», preguntó Valentina con ese tono de conversación educada que claramente escondía un interrogatorio. Cruzó las piernas con elegancia, su vestido de seda moviéndose como agua. «Trabajaba en restaurantes, gestión principalmente, aunque empecé como camarera». Erika decidió que la honestidad parcial era mejor que una mentira elaborada. «Llegué a supervisar 3 locales en Manhattan antes de decidir tomarme un descanso». El silencio que siguió fue apenas perceptible, pero Erika lo sintió como un golpe. Ahí estaba, el juicio, la mirada de «Ah, así que eres una de esas». Valentina y Lucía intercambiaron una mirada rápida que Erika supo interpretar perfectamente. La mujer de su hermano no era de su clase. «¿Y ahora?», continuó Valentina, removiendo su té con una cucharilla de plata. «¿Sigues en eso?». «Ahora estoy en transición». Era la verdad técnica. Estar deportada y sin trabajo definitivamente contaba como transición. Explorando nuevas oportunidades. «Qué interesante», dijo Lucía, aunque su tono sugería que lo encontraba todo menos interesante. «¿Y vosotras?», preguntó Erika, decidiendo que el ataque era la mejor defensa. «¿A qué os dedicáis?». Valentina pareció sorprendida por la pregunta, como si nadie le hubiera preguntado eso en años. «Bueno, yo superviso las operaciones de marketing de la bodega y Lucía dirige la fundación familiar. Trabajo con niños desfavorecidos», añadió Lucía con una sonrisa que parecía genuina por primera vez. «Programas educativos principalmente». Eso está muy bien».
dijo Erika, genuinamente impresionada a su pesar. Erika tomó un sorbo de té para evitar decir algo que arruinara todo en los primeros 30 minutos. El líquido estaba perfecto, por supuesto, con un sabor delicado y floral, probablemente importado de alguna plantación exclusiva, donde las hojas eran cosechadas por vírgenes bajo la luz de la luna, o algo igual de ridículo. Casiano apareció en la terraza, salvándola temporalmente. Llevaba una camisa diferente, se había afeitado y parecía varios años más joven sin la barba de Díaz. Erika sintió algo revolverse en su estómago al verlo, algo que prefirió ignorar. «Mi padre quiere conocer a Erika», anunció. Ahora. Las tres mujeres Copolla intercambiaron miradas que Erika no pudo descifrar. Había algo ahí, algún secreto compartido, pero no tenía tiempo de analizarlo. «Ve con cuidado», le dijo doña Carmen, tocándole el brazo con afecto que parecía genuino. «Está delicado». «Delicado, claro, el hombre moribundo». Erika casi había olvidado esa parte de la farsa, demasiado ocupada intentando no humillarse frente a las hermanas perfectas. Casiano la guió por pasillos decorados con cuadros antiguos y muebles que parecían pertenecer a un museo. Erika vio retratos de hombres y mujeres de siglos pasados, todos con esos mismos ojos verdes que parecían ser marca registrada de la familia Copolla. Candelabros de cristal, alfombras persas, un reloj de pie que probablemente valía más que todo lo que ella había ganado en su vida. «¿Estás bien?», susurró Casiano. «Tus hermanas me odian». «No te odian, simplemente no confían en ti». Qué reconfortante. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta de roble macizo con herrajes de hierro forjado que parecían medievales. «¿Lista?», preguntó Erika. «Eso debería preguntártelo yo a ti. Estoy a punto de conocer a tu padre moribundo fingiendo ser tu esposa». «Lista» no es la palabra que usaría. Aterrorizada se acerca más. Casiano tocó la puerta con los nudillos. Una voz ronca respondió desde dentro. «Adelante». La habitación estaba en penumbras, cortinas pesadas de terciopelo bloqueando la mayor parte de la luz de la tarde. Olía a medicinas y a algo más antiguo, como libros viejos y madera pulida. En una cama enorme con dosel, apoyado contra almohadas que parecían más grandes que él, yacía un hombre que alguna vez debió ser imponente. Don Aurelio Copolla tenía el mismo cabello oscuro de su hijo, aunque ahora salpicado de canas, y los mismos ojos verdes, aunque hundidos por lo que Erika asumía era la enfermedad. Sus manos, grandes y nudosas, descansaban sobre una manta bordada. «Así que esta es la famosa esposa», dijo don Aurelio, su voz sorprendentemente fuerte para alguien supuestamente al borde de la muerte. «Acércate, muchacha. Quiero verte bien. Estos ojos viejos ya no son lo que eran». Erika obedeció, acercándose a la cama mientras Casiano se quedaba junto a la puerta. Sentía sus ojos clavados en ella, pero se obligó a mantener la mirada fija en el patriarca. «Eres más bajita de lo que imaginé», dijo don Aurelio, tras examinarla durante varios segundos eternos. «Y más morena. Y definitivamente no pareces americana». «Soy mexicana de nacimiento, señor Copolla. Viví en Estados Unidos, pero la sangre es la sangre». El viejo entrecerró los ojos. «¿Y qué ve una mexicana en mi hijo? ¿El dinero?» «Padre», protestó Casiano desde la puerta. «Cállate, estoy hablando con tu esposa». Don Aurelio no apartó la mirada de Erika. «¿Y bien?» Erika sintió algo caliente subir por su pecho. Indignación, furia. Ese fuego familiar que siempre la metía en problemas porque nunca, jamás, había aprendido a mantener la boca cerrada. «Con todo respeto, señor Copolla, si quisiera dinero habría buscado a alguien que no viniera con 15 años de drama familiar y un padre moribundo que hace preguntas impertinentes». El silencio en la habitación fue absoluto. Erika podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. La había cagado. Definitivamente la había cagado. Casiano probablemente estaba teniendo un infarto silencioso detrás de ella, y entonces don Aurelio Copolla hizo algo completamente inesperado. Se rió. Una risa profunda desde el pecho, que lo hizo toser pero que era innegablemente genuina. «Me gusta», declaró entre risas y toses. «Carmen, tenías razón. Me gusta». «Carmen». Erika frunció el ceño. La madre de Casiano no estaba en la habitación. ¿Cómo podía saber
Cierra la boca, muchacha, que te van a entrar moscas. Don Aurelio se incorporó en la cama con una agilidad que contradecía completamente su supuesta condición moribunda. Sí, ya sé. Debería estar al borde de la muerte. Resulta que exageramos un poco la situación. ¿Exageraron? La voz de Casiano sonó estrangulada. ¿Exageraron? Mamá me dijo que te estabas muriendo. Y funcionó, ¿no? Don Aurelio se encogió de hombros sin un ápice de arrepentimiento. Llevamos 15 años intentando que vuelvas a casa y nada funcionaba. Tu madre tuvo la idea. Yo simplemente actué mi parte. Erika miró de Casiano, que parecía a punto de explotar, al viejo, que parecía tremendamente satisfecho consigo mismo. La situación era tan absurda que no sabía si reír o gritar. Entonces, ¿no está enfermo?, preguntó solo para asegurarse. Tengo la presión un poco alta y me duele la rodilla cuando va a llover. Aparte de eso, estoy como un roble. Voy a matarte, dijo Casiano avanzando hacia la cama. Voy a matarte con mis propias manos. Inténtalo, muchacho. Todavía puedo ganarte en un pulso. 15 años, padre. 15 años sin hablarnos y tu solución es fingir que te mueres. Mi solución fue traerte a casa. Y funcionó. Don Aurelio señaló a Erika. Y además trajiste a una mujer con agallas. Eso es más de lo que esperaba. Erika observaba el intercambio con una mezcla de horror y fascinación. Esto era completamente disfuncional. Y sin embargo, había algo en la forma en que padre e hijo se gritaban que se sentía más como amor que como odio. Señor Copolla, intervino porque alguien tenía que ser la voz de la razón. ¿Su esposa sabe que usted no está realmente enfermo? ¿Saber? Fue idea suya. Esa mujer es más lista que todos nosotros juntos. Entonces toda la familia sabe, excepto Casiano, que era el objetivo. Don Aurelio la miró con renovado interés. Pero tú no sabías nada, ¿verdad? Creías genuinamente que venías a ver a un hombre moribundo. Erika asintió lentamente. Y aún así le dijiste a un supuesto moribundo que hacía preguntas impertinentes. Don Aurelio sonrió y por primera vez Erika vio el parecido real con Casiano. Esa misma sonrisa que transformaba un rostro serio en algo casi travieso. Definitivamente me caes bien, muchacha. No sé de dónde te sacó mi hijo, pero me caes muy bien. Casiano se dejó caer en una silla junto a la cama, la rabia dando paso al agotamiento. Esto es un circo, murmuró. Mi familia es un maldito circo. Bienvenida a la familia, Erika, dijo don Aurelio ignorando completamente a su hijo. Vas a encajar perfectamente. Capítulo 5. Una cama para dos. La cena fue un espectáculo. Erika había sobrevivido a muchas cosas en su vida. Turnos de 16 horas en restaurantes llenos, clientes borrachos que confundían su nombre con «Oye tú», y la humillación de ser deportada frente a sus compañeros de trabajo. Pero nada la había preparado para cenar con los Copolla. La mesa del comedor podía sentar a 20 personas cómodamente. Esa noche solo eran 7. Don Aurelio presidiendo en la cabecera como si no hubiera estado fingiendo ser un moribundo hace apenas unas horas, doña Carmen a su derecha con esa sonrisa enigmática que Erika no lograba descifrar, las dos hermanas perfectas con sus maridos perfectos, y Casiano y Erika intentando no mirarse demasiado. Entonces, Erika, dijo Valentina mientras un mayordomo servía el primer plato, algo con nombre francés que Erika no reconocía. Cuéntanos cómo fue la boda. Casiano nunca nos dio detalles. Erika sintió la mirada de Casiano sobre ella. Habían ensayado esto, pero de repente su mente estaba completamente en blanco. Fue íntima, dijo, rezando por sonar convincente. Solo nosotros dos y los testigos. ¿Sin vestido de novia?, preguntó Lucía con fingida inocencia. ¡Qué moderna! Llevé un vestido blanco. Sencillo. No soy de grandes ceremonias. Claramente, murmuró Valentina, aunque Erika no estaba segura de si era un insulto o simplemente una observación. ¿Y la luna de miel?, intervino doña Carmen, quizás intentando suavizar el ambiente. ¿A dónde fuisteis? Erika y Casiano intercambiaron una mirada de pánico. No habían pensado en eso. A ningún sitio, dijo Casiano rápidamente. Teníamos mucho trabajo, decidimos posponerla. ¿5 años? Don Aurelio arqueó una ceja. Lleváis 5 años casados y todavía no habéis tenido luna de miel. Hijo, empiezo a dudar de tus habilidades románticas. Padre, ¿qué?
Es una observación válida. Cuando me casé con tu madre, la llevé a Italia durante un mes. Un mes entero, muchacho. Así se hace. Erika no pudo evitarlo. Se rió. Una risa genuina que escapó antes de que pudiera contenerla. Todos la miraron. Lo siento, dijo cubriéndose la boca. Es solo que... es exactamente lo que me imaginaba que diría. ¿Perdona? Don Aurelio la miró con curiosidad. Casiano me habló de usted. ¿De cómo es? Directo, sin filtros. Dice lo que piensa sin importar las consecuencias. Erika se encogió de hombros. Me lo imaginaba exactamente así. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Erika se preguntó si había metido la pata, si había sido demasiado honesta, demasiado ella. Pero entonces, don Aurelio soltó una carcajada. «Me gusta», exclamó golpeando la mesa con la palma de la mano. «Carmen, esta muchacha me gusta de verdad. Tiene agallas». «Ya me he dado cuenta, querido», respondió doña Carmen con una sonrisa. «¿Por qué crees que la dejé pasar el interrogatorio de las chicas sin intervenir?» «¿Interrogatorio?» Valentina pareció ofendida. «Solo estábamos conversando. Cariño, te conozco desde que naciste. Sé perfectamente cuándo estás conversando y cuándo estás evaluando a alguien como si fuera una adquisición empresarial». Erika escondió su sonrisa detrás de la copa de vino. Quizás esta familia no era tan terrible después de todo. El resto de la cena transcurrió con relativa normalidad. Erika descubrió que el plato francés era en realidad delicioso, algo con setas y una salsa cremosa que se deshacía en la boca, que los maridos de las hermanas eran sorprendentemente normales, un abogado llamado Rafael y un arquitecto llamado Miguel que parecían genuinamente enamorados de sus esposas, y que don Aurelio tenía una capacidad infinita para contar historias vergonzosas de la infancia de Casiano. ¿Y recuerdas cuando se escapó de casa para ir a ver a esa chica del pueblo? Don Aurelio se secaba las lágrimas de risa mientras el mayordomo servía el postre. Tenía 14 años y estaba convencido de que estaba enamorado. Lo encontramos a las 3 de la mañana caminando por la carretera porque se había perdido. «Padre, por favor». Casiano hundió la cara entre las manos, pero Erika pudo ver una sonrisa escondida entre sus dedos. Tenía un ramo de flores silvestres que había recogido él mismo. Pobrecillo, estaban todas marchitas cuando lo encontramos, y el chico llorando porque decía que ya no servían para la declaración de amor que había preparado. «¿Habías preparado una declaración?», preguntó Erika, incapaz de contener su curiosidad. «No», dijo Casiano. «Sí», dijo don Aurelio al mismo tiempo. «La había escrito en un cuaderno. 3 páginas, si no recuerdo mal». 2 páginas y media, corrigió doña Carmen con una sonrisa nostálgica. «Las encontré años después limpiando su habitación. Eran bastante buenas, la verdad». Erika miró a Casiano, cuyas orejas estaban completamente rojas. Era adorable. Este hombre seguro de sí mismo, con su traje caro y su actitud controlada, reducido a un adolescente avergonzado por las historias de su padre. Había algo profundamente humano en ese contraste, algo que hacía que el corazón de Erika se ablandara de una forma que no esperaba. «Es tierno», le dijo en voz baja inclinándose hacia él. «Flores silvestres, declaraciones escritas. Eras un romántico». «Era un idiota», murmuró él, pero sus ojos buscaron los de ella y había algo cálido en su mirada. «Eras un niño enamorado. Hay una diferencia». Sus ojos se encontraron, y por un momento, el ruido del comedor pareció desvanecerse. Había algo en la forma en que él la miraba, algo que hacía que el estómago de Erika diera un vuelco inesperado. Era como si pudiera verla de verdad, más allá de la farsa, más allá del acuerdo, más allá de todo. Fue doña Carmen quien rompió el momento, aclarándose la garganta con delicadeza. «Bueno, queridos, ha sido un día muy largo. Estoy segura de que Casiano y Erika querrán descansar. Les he preparado la habitación azul». «¿La habitación azul?». La voz de Casiano sonó extrañamente aguda. «¿No sería mejor que Erika tuviera su propia...?» «Tonterías. Sois marido y mujer. Dormiréis juntos como corresponde». Erika sintió el pánico subir por su garganta. En toda la planificación de esta farsa, no habían pensado en el detalle más obvio. Tendrían que compartir habitación y presumiblemente una cama. «Claro», dijo con una sonrisa que esperaba pareciera natural. «Por supuesto». La habitación azul resultó ser más grande que el apartamento donde Erika había vivido en Los Ángeles.
Paredes de un azul suave, muebles antiguos de madera oscura, una chimenea apagada y en el centro una cama, una sola cama. Enorme, sí, pero definitivamente una sola. «Yo puedo dormir en el suelo», dijo Casiano en cuanto la puerta se cerró detrás de ellos. «No seas ridículo. La cama es del tamaño de una piscina olímpica. Podemos dormir los dos sin tocarnos. ¿Estás segura?» «Casiano, he dormido en peores condiciones. Una vez compartí una habitación con 4 personas en un colchón de aire que se desinflaba cada 2 horas. Creo que puedo manejar una cama de lujo con solo un ocupante adicional». Él asintió, aunque no parecía del todo convencido. «El baño está por ahí, puedes usar todo lo que necesites. Mi madre habrá dejado cosas para ti. Cosas, ya sabes, cosas de mujeres». Erika no pudo evitar reírse de su incomodidad. «Eres adorable cuando te pones nervioso». «No estoy nervioso. Estás sudando. Hace calor. Estamos en noviembre y hay aire acondicionado». Casiano soltó un suspiro de derrota. «Vale, estoy un poco nervioso. No es exactamente una situación normal. Nada de esto es normal». Erika se sentó en el borde de la cama, probando el colchón. «Pero sobrevivimos al primer día. Tu padre me adora, tu madre parece aprobarte. Y tus hermanas, bueno, al menos no me han envenenado la comida. El listón está muy bajo. Siempre hay que celebrar las pequeñas victorias». Se miraron durante un momento largo, y algo en el aire cambió. La tensión de la cena, la adrenalina de la actuación, todo parecía desvanecerse, dejando solo a 2 personas en una habitación demasiado grande, con una cama demasiado invitante y una atracción que ninguno de los dos quería admitir. Erika se dio cuenta de que Casiano se había quitado la chaqueta en algún momento y ahora la camisa se tensaba sobre sus hombros de una manera que era difícil de ignorar. Se preguntó cómo sería tocarlo, sentir esos músculos bajo sus dedos, descubrir si su piel era tan cálida como parecía. Se aclaró la garganta, apartando esos pensamientos peligrosos. «Deberíamos establecer reglas», dijo, intentando sonar práctica. «Para la cama. Reglas, cada uno en su lado, sin cruzar la línea invisible del medio. Si alguno necesita ir al baño durante la noche, avisa antes para no asustar al otro». Suena razonable. Y nada de... ya sabes, ¿nada de qué? Erika sintió el calor subir por su cuello. Nada de confundir la actuación con la realidad. Casiano la miró intensamente, y por un segundo Erika pensó que iba a decir algo importante, algo que cambiaría todo, pero en lugar de eso, simplemente asintió. «Entendido. Actuación en público, profesionalidad en privado». «Exacto. Perfecto. Bien». El silencio que siguió fue todo menos cómodo. «Voy a...» Casiano señaló hacia el baño. «Voy a darme una ducha». «Claro. Sí. Buena idea. Una ducha. Fría probablemente. Quiero decir, no que necesites una ducha fría, solo que el agua fría es refrescante. Para el jet lag». Erika quería que la tierra se la tragara. «Voy a dejar de hablar ahora». Una sonrisa cruzó el rostro de Casiano. «Eres encantadora cuando te pones nerviosa». «No estoy nerviosa. Estás balbuceando». «Yo no balbuceo. Acabas de dar una conferencia sobre las propiedades refrescantes del agua fría». Erika le tiró una almohada, que él atrapó con facilidad, riendo mientras desaparecía detrás de la puerta del baño. Sola al fin, Erika se dejó caer hacia atrás sobre el colchón, mirando el techo decorado con molduras de yeso que probablemente tenían siglos de antigüedad. Su corazón latía demasiado rápido, y no era por el jet lag. ¿En qué demonios se había metido? Capítulo 6. Territorios peligrosos. Erika no durmió bien. No fue por la cama, que era posiblemente la cosa más cómoda en la que había dormido en su vida. No fue por el silencio del campo, tan diferente al ruido constante de la ciudad al que estaba acostumbrada. Y definitivamente no fue por el hombre que dormía a menos de 1 metro de ella, su respiración profunda y regular llenando la oscuridad de la habitación. Para nada. Se levantó al amanecer, incapaz de seguir fingiendo que podía dormir. Casiano seguía inconsciente, una mano extendida hacia el lado de la cama donde ella había estado, como si su cuerpo la hubiera buscado durante la noche. Era un pensamiento peligroso, así que Erika lo apartó de su mente y salió de la habitación en silencio. La casa estaba tranquila a esa hora.
Erika vagó por los pasillos hasta encontrar la cocina, donde una mujer mayor preparaba café con movimientos practicados. «Buenos días», dijo Erika, sintiéndose una intrusa. «Soy la esposa del señorito Casiano». La mujer sonrió cálidamente. «Lo sé. Soy Rosario. Llevo 40 años cocinando para esta familia. ¿Quiere café? Me encantaría». Erika se sentó en un taburete junto a la encimera, observando a Rosario moverse por la cocina. ¿Dijo 40 años? 42 si soy precisa. Vi nacer a los 3 niños. Casiano era el más travieso, ¿sabe? Siempre metiéndose en líos, siempre con preguntas, siempre buscando aventuras. Me cuesta imaginarlo. Parece tan controlado ahora. La vida nos cambia a todos, hija. Rosario le sirvió una taza humeante. Pero me alegra que haya vuelto. Esta casa estaba demasiado silenciosa sin él. Erika bebió el café, pensando en lo que había dicho Rosario. Casiano había huido de esta casa, de esta familia, de este lugar que claramente lo amaba. ¿Qué había sido tan terrible como para alejarlo durante 15 años? «Rosario», dijo casi sin pensar, «¿qué pasó? ¿Por qué se fue Casiano?» La mujer la miró con ojos sabios que habían visto demasiado. «Eso, hija, tendrá que preguntárselo a él. No es mi historia para contar». Antes de que Erika pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y don Aurelio entró con la energía de alguien que definitivamente no estaba muriendo. «Ajá», exclamó al verla, «sabía que serías madrugadora. Los que venimos de abajo siempre lo somos, ¿verdad?» Erika casi se atraganta con el café. «¿Perdone?» «Oh, no me mires así, muchacha». Don Aurelio se sentó frente a ella, aceptando la taza que Rosario le ofrecía sin preguntar. «Reconozco a los míos cuando los veo. Esas manos han trabajado duro. Esos ojos han visto dificultades. No eres ninguna princesa criada entre algodones». «Yo...» Erika no sabía qué decir. «No te preocupes, no es una acusación. Es un cumplido». Don Aurelio bebió su café con satisfacción. «Mi padre era jornalero, lo sabías. Trabajó en estas mismas tierras cuando pertenecían a otra familia. Ahorró durante años. Aprendió el negocio desde abajo y cuando tuvo la oportunidad, compró la finca. Todo lo que ves aquí se construyó con sudor y terquedad». «No lo sabía». «Claro que no. Mis hijas prefieren olvidarlo. Les gusta pensar que siempre fuimos ricos, que la elegancia viene en la sangre». Soltó un bufido. «La elegancia es un disfraz. Lo que importa es lo que hay debajo». Erika lo estudió con nuevos ojos. Este hombre que había fingido estar muriendo, que tenía una casa que parecía un palacio, que probablemente podía comprar y vender países pequeños, era hijo de un trabajador, igual que ella. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó. «Porque quiero que sepas que no tienes que fingir conmigo». Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Casiano, la atravesaron. «Lo que sea que esté pasando entre mi hijo y tú, sea lo que sea de verdad, no me importa. Lo que me importa es que lo trajiste de vuelta, y por eso, muchacha, tienes mi gratitud eterna». Erika sintió un nudo en la garganta. La culpa de la mentira pesaba más que nunca. «Señor Copolla, Aurelio, si vas a ser parte de esta familia, llámame Aurelio». «Aurelio». El nombre se sentía extraño en su boca. «Debería saber que yo...» «Buenos días». La voz de Casiano interrumpió lo que sea que Erika estuviera a punto de confesar. Entró en la cocina, con el pelo todavía húmedo de la ducha, vistiendo unos vaqueros y una camisa de lino que lo hacían ver irritantemente atractivo. «¿Madrugando?», preguntó acercándose a Erika y, para su sorpresa, dejando un beso suave en su coronilla. «No te oí levantarte». El gesto fue tan natural, tan íntimo, que Erika tardó un segundo en recordar que era una actuación, que todo era una actuación. «No quería despertarte», logró decir esperando que su voz sonara normal. «Qué considerada». Casiano se sirvió café y se apoyó contra la encimera mirando a su padre. «Veo que ya estás interrogando a mi esposa a primera hora de la mañana». No la estaba interrogando. Estábamos teniendo una conversación civilizada, algo que tú y yo deberíamos intentar algún día. La tensión entre padre e hijo era palpable. Erika podía verla en la rigidez de los hombros de Casiano, en la forma en que apretaba la taza de café. «Quizás hoy no», dijo Casiano. Iba a enseñarle los viñedos a Erika. «¿Los viñedos?». Don Aurelio pareció sorprendido. «¿Tú? ¿Hay algún problema?». «Ninguno. Solo que llevas 15 años evitando todo lo relacionado con esta tierra».
Me sorprende que quieras volver a pisarla. Otra vez esa tensión, esa historia no contada que flotaba entre ellos como un fantasma. Las cosas cambian, padre. Eso espero, hijo. Eso espero. Media hora después, Erika caminaba junto a Casiano entre hileras interminables de vides. El sol de la mañana bañaba todo con una luz dorada, y el aire olía a tierra húmeda y a algo dulce que ella no podía identificar. ¿Vas a contarme qué pasó?, preguntó finalmente. ¿Por qué te fuiste? Casiano no respondió inmediatamente. Siguió caminando, sus dedos rozando las hojas de las vides mientras pasaba. Mi padre quería que yo dirigiera todo esto, dijo finalmente. El negocio, la finca, la familia, tenía mi vida planificada desde antes de que naciera. ¿Y tú no querías? Yo quería... Hizo una pausa como buscando las palabras. Quería ser más que el heredero de algo que no construí. Quería demostrar que podía hacer algo por mí mismo, sin el apellido, sin el dinero, sin las conexiones familiares. ¿Y lo hiciste? Construí mi propia empresa en Estados Unidos. Desde cero, nadie sabía quién era mi familia. Nadie me dio nada por mi apellido. Todo lo que tengo lo gané yo. Erika lo miró con renovado respeto. Entonces, ¿por qué la mentira sobre la esposa? Casiano soltó una risa amarga. Porque cuando me fui, mi padre dijo que nunca lograría nada sin él, que volvería arrastrándome en un año, pidiendo perdón, y yo en mi infinita madurez de 23 años, decidí que la mejor forma de demostrarle que estaba equivocado era inventarme una vida perfecta, trabajo exitoso, esposa americana, felicidad completa, y cada mentira te alejaba más de volver. Exactamente. La miró con algo parecido a la admiración. Eres muy perceptiva. No hace falta ser perceptiva. Es sentido común. Erika se detuvo, obligándolo a hacer lo mismo. ¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Nadie se la había hecho en mucho tiempo. Quizás nunca. Ahora... Sus ojos la recorrieron y Erika sintió el peso de esa mirada como algo físico. Ahora no estoy seguro de nada. Estaban cerca. Demasiado cerca. Erika podía ver las motas doradas en sus ojos verdes, la sombra de barba que ya empezaba a aparecer en su mandíbula, la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. Casiano, empezó, sin saber qué iba a decir. Él levantó una mano y por un momento ella pensó que iba a tocarle la cara, que iba a besarla, que iba a cruzar la línea invisible que ambos habían trazado. Pero entonces una voz los interrumpió. «¡Casiano, Erika!». Era Lucía caminando hacia ellos con una sonrisa demasiado brillante. «Mamá quiere saber si os apetece ir al pueblo esta tarde. Hay una fiesta local y pensó que sería una buena forma de presentar a Erika a los vecinos». El momento se rompió. Casiano dio un paso atrás, la máscara de control volviendo a su lugar. «Claro», dijo, «dile que estaremos listos». Lucía asintió y se fue, pero no sin antes lanzarle a Erika una mirada que claramente decía, «Te estoy vigilando». Cuando volvieron a quedarse solos, la magia había desaparecido, pero algo había cambiado entre ellos, algo sutil pero innegable, y ambos lo sabían. Capítulo 7. La fiesta del pueblo. El pueblo de Valdecabras era exactamente lo que Erika se había imaginado cuando pensaba en la España rural. Calles empedradas desgastadas por siglos de pasos, casas de piedra dorada con geranios rojos en las ventanas, una plaza central dominada por una fuente antigua, donde los niños mojaban los pies a escondidas de sus madres, y una iglesia cuya campana marcaba las horas, con una precisión que solo los siglos podían enseñar. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma de las flores silvestres que crecían en las grietas de los muros. Era un lugar que parecía suspendido en el tiempo, ajeno a la prisa del mundo moderno. Un lugar donde la vida transcurría al ritmo de las estaciones y de las cosechas. Lo que no se había imaginado era que todo el pueblo parecía conocer a los Copolla, y no solo conocerlos, sino adorarlos. «Casiano, el hijo pródigo ha vuelto», exclamó un anciano desde la puerta de lo que parecía ser una taberna. «Doña Carmen, qué guapa está usted». «Los años no pasan por usted», gritó una mujer desde un puesto de frutas. «Don Aurelio, le echábamos de menos en las partidas de dominó. Nadie hace trampa tan bien como usted», bromeó otro hombre, provocando una carcajada general. Y por supuesto la pregunta inevitable,
¿Y esta señorita tan guapa quién es? Erika perdió la cuenta de cuántas manos estrechó, cuántas mejillas besó siguiendo la costumbre local de los 2 besos, cuántos nombres intentó memorizar sin éxito alguno. Todos querían conocer a la misteriosa esposa del hijo de los Copolla. Todos tenían preguntas sobre cómo se habían conocido, sobre América, sobre cuándo pensaban darle nietos a doña Carmen. Todos la examinaban con esa mezcla de curiosidad y evaluación que ya empezaba a resultarle familiar. Una anciana le pellizcó las mejillas diciendo que estaba demasiado flaca y necesitaba comer más. Un grupo de señoras le preguntó si sabía cocinar tortilla de patatas. Un niño le tiró de la falda preguntándole si era una princesa de verdad. «Estás siendo muy valiente», le susurró Casiano al oído mientras caminaban entre los puestos de la feria, su aliento cálido contra su piel. La mayoría de la gente habría huido hace rato. «No tengo a dónde huir. Además, esto es casi relajante comparado con tu familia». «¿Casi relajante? Aquí nadie me está preguntando por qué no tenemos hijos todavía». Casiano hizo una mueca de dolor. «Mi madre, ¿verdad? Tu madre, tus hermanas, la cocinera, el jardinero y creo que también el mayordomo, aunque puede que simplemente estuviera tosiendo. Oh, y una señora en el mercado esta mañana que me tocó la barriga y me dijo que tenía caderas buenas para parir. Dios mío, lo siento mucho. La familia Copolla tiene opiniones sobre la reproducción. Opiniones muy fuertes», coincidió él con una sonrisa de disculpa. «Mi abuela tuvo 7 hijos. Mi madre considera que 3 es prácticamente un fracaso reproductivo. He notado. La plaza se había transformado para la ocasión. Había guirnaldas de luces colgando entre los edificios como estrellas atrapadas en cuerdas, mesas con manteles de cuadros rojos y blancos donde servían vino local en jarras de barro y tapas que hacían que la boca de Erika se hiciera agua. Una banda de música tocando pasodobles con más entusiasmo que técnica, y en el centro, un espacio despejado donde varias parejas bailaban. «¿Bailas?», preguntó Casiano, tendiéndole la mano con una sonrisa que era casi un desafío. «No. ¿No sabes o no quieres? Ambas. Soy un desastre bailando. Tengo 2 pies izquierdos y una tendencia a pisar a mis parejas con la fuerza de un elefante. Prometo que mis zapatos pueden aguantarlo. Son italianos, muy resistentes. Casiano, Erika, somos un matrimonio felizmente casado. Los matrimonios felizmente casados bailan juntos en las fiestas de pueblo. Es prácticamente una ley. Creo que incluso está en la Constitución española». Ella lo miró, buscando una excusa para negarse. Pero había algo en sus ojos, algo casi suplicante que la desarmó. «Si te rompo un dedo del pie, no quiero quejas». «Aceptado». La guió hasta el centro de la pista justo cuando la banda comenzaba una canción más lenta. Casiano la tomó por la cintura con una mano y entrelazó los dedos de la otra con los suyos, acercándola con un movimiento fluido que la dejó sin aliento. «Creía que no sabías bailar», dijo él, guiándola con facilidad. «No sé, tú estás haciendo todo el trabajo. Es mi especialidad, hacer que las mujeres parezcan elegantes mientras ellas no tienen ni idea de lo que están haciendo». «¿Cuántas mujeres exactamente? ¿Estás celosa?» «Estoy haciendo investigación para mi papel de esposa. Debería saber con qué clase de hombre me casé». Casiano rió, y el sonido vibró a través de su pecho tan cerca del de ella que Erika podía sentirlo. «No muchas. Soy bastante selectivo». «¿Y qué te hizo seleccionarme a mí?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Era peligrosa, demasiado cercana a la verdad de lo que estaba sintiendo. Casiano la miró y toda la ligereza desapareció de su expresión. «Porque cuando te vi en ese avión, esposada y furiosa, y completamente sola, pensé que eras la persona más valiente que había conocido nunca. Estaba aterrorizada. Lo sé, pero no dejaste que eso te paralizara. Te reíste de tu propia situación, hiciste bromas sobre las esposas, te negaste a ser una víctima». Su mano apretó ligeramente su cintura. «Necesitaba un poco de esa valentía en mi vida». Erika no supo qué responder. Nadie la había descrito así nunca. Valiente. Ella, que había pasado 8 años viviendo con miedo a ser descubierta, que había huido de su país porque no veía futuro, que ahora estaba fingiendo ser alguien que no era por dinero. «No soy valiente», dijo en voz baja. «Solo soy buena fingiendo». «Quizás», respondió Casiano.
O quizás no te conoces tan bien como crees. Antes de que pudiera responder, una voz interrumpió el momento. ¿Me permites bailar con tu encantadora esposa? Erika se giró y se encontró con un hombre que no había visto antes. Alto, rubio, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes y unos ojos que la recorrieron de una manera que la hizo sentir incómoda. «Diego», dijo Casiano, y su voz había perdido toda calidez. «No sabía que estabas en el pueblo. Acabo de llegar. Negocios en Madrid, ya sabes cómo es». Diego no apartó los ojos de Erika. «No me has presentado a tu esposa. Erika, este es Diego Montero, un conocido de la familia». «¿Conocido?». Diego rió. «Casiano y yo fuimos al colegio juntos. Éramos inseparables. ¿No se lo has contado? Debe habérseme olvidado». La tensión entre los dos hombres era palpable. Erika podía ver la rigidez en los hombros de Casiano, la forma en que su mandíbula se apretaba. «Entonces, ¿qué dices?», insistió Diego extendiendo la mano hacia Erika. «¿Me concedes este baile?». Erika no baila con desconocidos», interrumpió Casiano. «Ya no soy un desconocido. Acabo de presentarme». Diego seguía sonriendo, pero había algo desagradable en esa sonrisa. «Además, no creo que sea decisión tuya, ¿verdad, preciosa?». «No me llames preciosa», dijo Erika sorprendiéndose a sí misma con la frialdad de su voz. «Y no, gracias. Estoy bien donde estoy». Diego pareció genuinamente sorprendido por el rechazo. «Vaya, tienes carácter. Me gustan las mujeres con carácter. Qué pena que a mí no me gusten los hombres que no entienden un no». Casiano soltó una risa corta, claramente disfrutando del momento. Pero Diego no parecía dispuesto a rendirse. «Es curioso», dijo inclinándose hacia ella con una familiaridad que hizo que Erika retrocediera instintivamente. «Nunca había visto a Casiano con alguien como tú. Siempre le gustaron las rubias, altas, delgadas, de buena familia, ya sabes, de su clase». «Diego», la voz de Casiano era una advertencia clara. «Solo digo que es interesante. 15 años desaparecido y vuelve casado con una latinoamericana que nadie conoce». Diego se encogió de hombros con falsa inocencia. «La gente habla, ya sabes». Algo en Erika se rompió. Estaba harta de las insinuaciones, harta de ser juzgada, harta de que la trataran como si fuera menos por no haber nacido en la familia correcta. Pero antes de que pudiera responder, Casiano dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y Diego. «Escúchame bien», dijo, y su voz era tan fría que Erika sintió un escalofrío. «Puedes meterte conmigo todo lo que quieras. Puedes hacer tus comentarios y tus insinuaciones, pero si vuelves a faltarle el respeto a mi esposa, te juro por Dios que te arrepentirás». «¿Me estás amenazando?». «Te estoy prometiendo. Hay una diferencia». Diego los miró a ambos, su sonrisa finalmente desvaneciéndose. «Veo que el tiempo fuera te ha vuelto susceptible, Casiano». Dio un paso atrás, levantando las manos en señal de rendición fingida. «Disfruten de la fiesta». Se alejó entre la multitud y Erika sintió que podía respirar de nuevo. «Lo siento», dijo Casiano girándose hacia ella. «Diego siempre ha sido un imbécil, pero eso ha sido...». No terminó la frase porque Erika lo estaba mirando de una manera que no había visto antes. Sus ojos oscuros brillaban con algo que parecía admiración y deseo. «Nadie había hecho eso por mí antes», dijo ella en voz baja. «¿El qué?». «Defenderme. Así. Era lo correcto». «No», Erika negó con la cabeza. «No lo entiendes. En toda mi vida, siempre he tenido que defenderme sola. Siempre. Y tú acabas de...». Se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras, pero no las necesitaba, porque en ese momento, mirando a Casiano bajo las luces de la fiesta, con la música sonando a su alrededor y el corazón latiéndole demasiado rápido, Erika supo que estaba en serios problemas, porque lo que sentía ya no era solo actuación. Capítulo 8. Fuego lento. El camino de vuelta a la finca fue silencioso, pero de un silencio diferente. No era incómodo ni tenso. Era el silencio de dos personas que tienen demasiado que decir y no saben por dónde empezar. La familia se había quedado en el pueblo para seguir celebrando, pero Casiano había insistido en llevar a Erika de vuelta cuando la vio bostezar por tercera vez. «El jet lag», había dicho él. «El exceso de vino local», había admitido ella. Ambos sabían que eran excusas. Casiano conducía el viejo Land Rover de la finca por los caminos oscuros.
los faros iluminando hileras de viñedos que parecían interminables bajo la luz de la luna. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sí, solo procesando. ¿Lo de Diego? Lo de todo. Erika se giró en el asiento para mirarlo. Este lugar, tu familia, la farsa, tú, yo, eres diferente aquí. Diferente a como eras en el avión, diferente a como eras en Ciudad de México. Es como si, buscó las palabras, como si te hubieras quitado una máscara que no sabía que llevabas. Casiano no respondió inmediatamente. Sus manos apretaron el volante mientras consideraba sus palabras. Este lugar me hace eso, dijo finalmente. Me recuerda quién era antes de irme, antes de construir todas esas paredes. ¿Y quién eras? Un romántico idiota que creía que el amor de las películas existía de verdad, que escribía declaraciones de 3 páginas para chicas que apenas conocía. Sonrió con melancolía. Mi padre odiaba esa parte de mí. Decía que era debilidad. No es debilidad, no. Pero tardé mucho tiempo en darme cuenta. Llegaron a la finca. La casa estaba a oscuras excepto por unas pocas luces que habían dejado encendidas, brillando como faros en la noche. Los viñedos se extendían a ambos lados, hileras interminables de vides plateadas bajo la luz de la luna. Casiano aparcó y apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió para salir del coche. El silencio era cómodo, lleno de posibilidades. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Erika, mirando por la ventanilla hacia la casa que se alzaba imponente frente a ellos. ¿Qué? Que me siento más yo misma fingiendo ser tu esposa que en cualquier momento de los últimos 8 años. Se giró hacia él. En Estados Unidos, siempre tenía que ser cuidadosa. Cuidadosa con lo que decía, con cómo me comportaba, con no llamar la atención. Siempre con miedo de que alguien descubriera que no pertenecía allí. Y aquí también estoy fingiendo, pero de alguna manera me siento más libre, más real. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas con significado. Casiano la miraba con una intensidad que hacía difícil respirar. «Erika», empezó girándose hacia ella en el asiento. «No digas nada». Ella levantó una mano. «Si dices algo, voy a tener que pensar en lo que significa, y ahora mismo no quiero pensar, no quiero analizar, no quiero ser sensata, solo quiero...» No terminó la frase. No hacía falta. Los dos sabían exactamente lo que quería. Salieron del coche y caminaron hacia la casa en silencio. Sus pasos crujían sobre la grava del camino, el único sonido en la quietud de la noche. El aire olía a tierra y a uvas maduras, y había algo embriagador en esa mezcla, algo que hacía que todo pareciera posible. Pero cuando llegaron a la puerta, Casiano la tomó de la mano, deteniéndola. «Espera». «¿Qué?» «Mírame». Erika obedeció, girándose hacia él. La luz de la luna iluminaba su rostro, creando sombras bajo sus pómulos, haciendo que sus ojos verdes parecieran más oscuros, más intensos. Había algo diferente en su expresión, algo vulnerable que no había visto antes. «Quiero besarte», dijo Casiano, con una honestidad brutal que la dejó sin aliento. «Llevo queriendo hacerlo desde que te vi en ese avión, discutiendo con el agente de inmigración como si no le tuvieras miedo a nada en el mundo». «Casiano, pero no lo haré, no hasta que me digas que es lo que tú quieres también, no hasta que estés segura de que no es solo la situación, el vino, el momento». Su voz era grave, seria. «Porque si te beso ahora, Erika, no voy a poder fingir después que no significó nada, y necesito que sepas eso antes de decidir». Erika lo miró. Este hombre que la había sacado de un avión rumbo a ninguna parte, que la había traído a otro continente, que había defendido su honor ante un idiota sin dudarlo ni un segundo. Este hombre que le pedía permiso para besarla, cuando podría simplemente haber tomado lo que ambos claramente querían. «Eres increíblemente frustrante», dijo. «Lo sé, y demasiado honorable para tu propio bien, probablemente. Y te odio un poco por hacer que esto sea tan difícil. Lo entiendo, pero...» Erika dio un paso hacia él, reduciendo la distancia entre ellos a centímetros. Podía oler su colonia, sentir el calor que irradiaba su cuerpo, ver el pulso acelerado en su cuello. «También creo que eres el hombre más irritantemente atractivo que he conocido en toda mi vida, y si no me besas en los próximos 5 segundos, voy a perder completamente la cabeza». La sonrisa de Casiano podría haber derretido glaciares. «Bueno», dijo, levantando una mano para acariciar su mejilla, «si lo pones así,
El primer beso fue suave, tentativo, una pregunta más que una afirmación. Pero el segundo fue todo lo que Erika no sabía que necesitaba. Casiano la acercó hacia él, una mano en su nuca, la otra en su cintura, y la besó como si llevara toda la vida esperando ese momento. Erika se aferró a su camisa, sintiendo los músculos de su espalda tensarse bajo sus dedos, saboreando el vino en sus labios, perdiéndose en la sensación de ser sostenida por alguien que no parecía tener intención de soltarla nunca. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Erika tragó saliva. Eso no fue profesional. No, coincidió Casiano, su voz ronca. No lo fue. ¿Deberíamos entrar? Sí, entrar, a dormir, en lados separados de la cama. Por supuesto, como acordamos. Absolutamente. Se miraron durante un largo momento, y entonces, sin saber quién se movió primero, volvieron a besarse. Esta vez, Casiano la presionó contra la puerta, su cuerpo caliente contra el de ella, sus manos explorando su espalda con una urgencia que hizo que Erika gimiera contra su boca. Ella enredó sus dedos en su pelo, tirando ligeramente, y el sonido que él hizo en respuesta envió una descarga eléctrica directamente a su vientre. Casiano jadeó cuando él abandonó su boca para besar su cuello. La puerta, cualquiera podría, todos están en el pueblo. Pero, oh Dios, sus manos habían encontrado el borde de su blusa, y sus dedos rozaron la piel desnuda de su cintura. Erika arqueó la espalda, buscando más contacto, más calor, más de todo. Deberíamos parar, murmuró Casiano contra su cuello, aunque sus acciones contradecían completamente sus palabras. Sí, coincidió Erika tirando de él más cerca. Definitivamente deberíamos. Esto complica todo, todo. Mañana vamos a arrepentirnos. Seguro. Ninguno de los dos se detuvo. Pero entonces el sonido de un coche acercándose por el camino los hizo separarse como adolescentes pillados en falta. ¿Esperabas a alguien?, preguntó Erika, intentando alisar su blusa arrugada. No. Casiano se pasó una mano por el pelo, intentando parecer presentable. Deben ser mis padres volviendo temprano. Perfecto, absolutamente perfecto. Las luces del coche iluminaron la entrada, y efectivamente, el Mercedes de la familia se detuvo junto al Land Rover. Don Aurelio y doña Carmen bajaron, claramente sorprendidos de encontrarlos fuera. ¿Todo bien, hijos?, preguntó doña Carmen con esa mirada de madre que veía demasiado. Perfectamente, dijo Casiano con una sonrisa que no engañaba a nadie. Solo tomando el aire. Hacía calor dentro del coche. Ya. Don Aurelio miró de uno a otro con una ceja arqueada, su expresión una mezcla de diversión y algo que parecía satisfacción. El aire, claro, por eso tienes pintalabios en el cuello y en la mejilla. Y creo que también en la oreja. Casiano se llevó la mano al cuello instintivamente, y Erika quiso que la tierra se la tragara. Literalmente, un agujero en el suelo que la llevara directamente al centro de la tierra habría sido bienvenido en ese momento. «Buenas noches», dijo atropelladamente, prácticamente corriendo hacia la puerta. «Estoy muy cansada. Jet lag. Mucho jet lag. El jet lag es terrible, muy malo para el sueño. Y otras cosas. Buenas noches». Desapareció dentro de la casa, dejando a Casiano enfrentando la mirada divertida de sus padres. Doña Carmen tenía una mano sobre la boca, claramente intentando contener la risa. «Bonita noche», comentó don Aurelio, palmeándole el hombro mientras pasaba hacia la puerta. «Muy bonita noche para tomar el aire. Aurelio, déjalo en paz», dijo doña Carmen, aunque el brillo en sus ojos la delataba. «¿No recuerdas cómo éramos nosotros a su edad? Éramos mucho más discretos, cariño. Eso no es lo que recuerda tu madre». Don Aurelio soltó una carcajada, rodeando a su esposa con el brazo mientras entraban en la casa. «Buenas noches, hijo», dijo Carmen por encima del hombro. «Intenta dormir algo. Tienes aspecto de necesitarlo». Casiano se quedó solo en la entrada, mirando la puerta por donde Erika había desaparecido. Se tocó el cuello y sus dedos encontraron efectivamente una mancha de pintalabios. Sonrió para sí mismo. Arriba, en la habitación azul, Erika se había encerrado en el baño y miraba su reflejo en el espejo con una mezcla de horror y algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Tenía los labios hinchados, el pelo revuelto
y las mejillas sonrojadas. Parecía exactamente lo que era, una mujer que acababa de ser besada hasta perder la razón. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó a sí misma en voz baja. «¿Qué demonios estás haciendo?». Pero incluso mientras se hacía la pregunta, sabía que no se arrepentía. No podía arrepentirse de algo que se había sentido tan absolutamente correcto. Cuando Cassiano finalmente subió a la habitación, la encontró ya en la cama, de espaldas a su lado, fingiendo dormir. Él se desvistió en silencio, se metió bajo las sábanas y se quedó mirando el techo en la oscuridad. «¿Cassiano?», susurró Erika después de un largo momento. «Sí, todavía quiero esa luna de miel que nunca tuvimos». Él sonrió en la oscuridad. «¿Tendremos que hacer algo al respecto?». «Supongo que sí». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era diferente. Estaba lleno de promesas, de posibilidades, de todo lo que estaba por venir. Cassiano cerró los ojos, y por primera vez en 15 años se sintió en casa. Esto iba a ser un desastre, un maravilloso, complicado, inevitable desastre, y no podía esperar a ver cómo terminaba. Capítulo 9. Sin más actuaciones. El día siguiente transcurrió en una niebla de miradas robadas y roces accidentales que no tenían nada de accidentales. Durante el desayuno, la mano de Cassiano encontró la de Erika bajo la mesa. Durante el paseo por los viñedos con don Aurelio, sus hombros se rozaban constantemente. Durante la comida, Erika sintió los ojos de él sobre ella cada vez que llevaba el tenedor a los labios y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no ruborizarse como una adolescente. Era ridículo. Tenía 32 años, había tenido relaciones antes, había besado a hombres antes, pero nunca, jamás, había sentido esta anticipación que le erizaba la piel cada vez que Cassiano estaba cerca. «Estás muy callada», observó Lucía durante el café de la tarde, mirándola con esa expresión evaluadora que Erika ya conocía bien. «Estoy cansada. El jet lag. Llevas usando esa excusa 3 días. En algún momento tendrás que inventar algo nuevo». Erika estuvo a punto de responder con algo cortante, pero entonces vio la pequeña sonrisa en los labios de Lucía. No era burla, era complicidad. «Vale», admitió Erika. «No es jet lag, ya lo sé». Lucía se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Es mi hermano. Os he visto mirándoos. Es bastante nauseabundo, la verdad, pero también bonito». «¿Bonito?» Cassiano nunca mira a nadie así. Nunca. Lucía se encogió de hombros. «Al principio pensé que eras una cazafortunas, que te habías aprovechado de él, pero ahora creo que quizás seas exactamente lo que necesita». Antes de que Erika pudiera responder, Cassiano apareció en la puerta del salón. «Erika, ¿puedes venir un momento? Quiero enseñarte algo». Lucía le guiñó un ojo. «Id, no os preocupéis por mí. Me quedaré aquí sola bebiendo mi café, como una solterona». «No eres solterona», dijo Erika levantándose. «Técnicamente no, pero me gusta el drama». Erika siguió a Cassiano por los pasillos de la casa, subiendo escaleras, girando esquinas, hasta que llegaron a una parte de la finca que no había visto antes. Una torre antigua, con una escalera de caracol que conducía a una habitación circular en lo alto. «¿Qué es este lugar?», preguntó maravillada por las vistas que se extendían en todas direcciones. Viñedos, colinas, el pueblo a lo lejos. «Mi refugio de cuando era niño. Venía aquí cuando quería escapar de todo». Cassiano cerró la puerta detrás de ellos. «Nadie viene nunca aquí arriba. Está supuestamente cerrada por reformas desde hace años». Erika se giró hacia él, consciente de repente de lo solos que estaban, de lo privado que era este lugar. «¿Por qué me has traído aquí?». «Porque quería estar a solas contigo, sin interrupciones, sin familia, sin actuaciones». El corazón de Erika latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Y qué quieres hacer ahora que estamos solos?». Cassiano se acercó a ella despacio, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Erika no quería retroceder. Estaba harta de retroceder. «Quiero besarte», dijo él. «Quiero tocarte. Quiero descubrir cómo suena mi nombre en tus labios cuando pierdes el control». «Eso es muy directo. Dijiste que no te gustaban los rodeos». «No me gustan». «Entonces dime qué quieres tú». Erika lo miró. Este hombre que había entrado en su vida como un huracán y había puesto todo patas arriba. Este hombre que la hacía reír,
que la hacía sentir valiente, que la miraba como si fuera la cosa más fascinante del universo. Ya había esperado suficiente. «Te quiero a ti», dijo y cerró la distancia entre ellos. El beso fue diferente a los anteriores. No había dudas, no había vacilación, no había la pregunta silenciosa de «¿está bien esto?». Era una afirmación, una declaración, un sí, pronunciado con labios y lengua y dientes. Las manos de Casiano encontraron su cintura, levantándola sin esfuerzo para sentarla en el antiguo escritorio que había contra la pared. Erika envolvió las piernas alrededor de él, acercándolo más, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la ropa. «Erika», jadeó él contra su cuello, sus labios trazando un camino de fuego por su piel. «Si quieres que pare, si paras ahora, te juro que te mato». Él rió, un sonido grave y oscuro que vibró contra su garganta. «Entendido». Sus manos subieron por sus costados, arrastrando la tela de su blusa con una lentitud que era casi tortura, dejando un rastro de piel erizada a su paso. Cada centímetro de piel expuesta era recibido con un beso, una caricia, una atención devota que hacía que Erika se derritiera. Tiró de su camisa con urgencia, necesitando sentirlo, y cuando sus dedos encontraron la piel desnuda de su espalda, la firmeza de sus músculos bajo sus palmas, ambos gimieron al unísono. Era como si llevaran años esperando este momento, aunque solo hubiera pasado una semana que había cambiado todo. «Llevas volviéndome loco desde que subiste a ese avión», murmuró Casiano mientras sus labios bajaban por su clavícula, deteniéndose en el hueco de su garganta, donde su pulso latía desbocado. «No podía dejar de mirarte, no podía dejar de pensar en ti. Por las noches en esa cama enorme, te sentía a centímetros de mí y tenía que contenerme para no tocarte. Yo estaba esposada y furiosa». «Exactamente». Sus ojos encontraron los de ella, oscurecidos por el deseo hasta parecer casi negros. «Eras magnífica, lo sigues siendo». Sus dedos encontraron el cierre de su sujetador con una habilidad que en otro momento la habría hecho bromear, pero ahora solo podía arquearse hacia él, buscando más contacto. Cuando la tela cayó y sus manos cubrieron sus pechos, Erika dejó escapar un sonido que no reconoció como propio. «Casiano». Su nombre era una súplica en sus labios. «Dime qué necesitas». «Todo. Te necesito todo». Erika lo besó de nuevo, más urgente esta vez, sus caderas moviéndose instintivamente contra las de él. Casiano gruñó, sus manos apretando sus muslos, y el sonido envió una ola de calor directamente al centro de ella. La ropa fue desapareciendo entre besos y caricias. La blusa de Erika cayó al suelo, seguida de la camisa de Casiano. Ella recorrió su pecho con las manos, maravillándose de la firmeza de sus músculos, de la forma en que se tensaban bajo su tacto. «Eres hermosa», dijo él mirándola como si fuera una obra de arte. «Absolutamente hermosa». «Menos hablar», respondió Erika, tirando de él hacia abajo. «Más acción». Casiano obedeció. Lo que siguió fue un torbellino de sensaciones. El calor de su piel contra la de ella, sus manos explorando cada curva de su cuerpo, su boca encontrando lugares que la hacían arquearse y gemir. Erika se perdió en él, en el ritmo que crearon juntos, en la forma en que sus cuerpos encajaban como si hubieran sido diseñados el uno para el otro. Cuando finalmente se unieron, Erika dejó de pensar. Solo existía él, moviéndose dentro de ella, susurrando su nombre como una oración, mirándola con una intensidad que la deshacía por completo. «Casiano», jadeó, sintiendo la tensión crecer en su vientre. «Por favor, te tengo», murmuró él contra su oído. «Déjate ir, te tengo». Y ella lo hizo. Se dejó caer, sabiendo que él la sostendría, y cuando el placer la atravesó como una ola, gritó su nombre sin importarle quién pudiera oírla. Él la siguió momentos después, temblando contra ella, su rostro enterrado en su cuello. Durante largos minutos, ninguno de los dos se movió. Solo existía el sonido de sus respiraciones mezclándose, el latido de sus corazones acompasándose poco a poco, el calor de sus cuerpos entrelazados en la penumbra de la torre. A través del tragaluz, el sol de la tarde proyectaba patrones dorados sobre sus pieles desnudas. Erika nunca se había sentido tan expuesta y tan segura al mismo tiempo. Era extraño.
Con otros hombres, después del sexo siempre venía la incomodidad, la prisa por vestirse, por recuperar las barreras que habían caído momentáneamente. Pero con Casiano quería quedarse exactamente donde estaba, sintiendo el peso de su cuerpo sobre el de ella, escuchando los latidos de su corazón contra su pecho. «Bueno», dijo finalmente cuando pudo formar palabras de nuevo. «Eso fue, sí, mejor que cualquier luna de miel que pudiera haber imaginado. Y mira que he imaginado unas cuantas en momentos de aburrimiento». Casiano levantó la cabeza, sonriendo con esa sonrisa perezosa y satisfecha que ella ya adoraba. Tenía el pelo revuelto, los labios hinchados y una marca rojiza en el cuello que Erika no recordaba haber dejado, pero de la que estaba secretamente orgullosa. ¿Eso significa que me perdonas por los 15 años de mentiras familiares? Significa que estoy dispuesta a escuchar más argumentos a tu favor. Se estiró bajo él como una gata satisfecha. Eres bastante convincente cuando te lo propones. ¿Más argumentos? Muchos más. Aunque quizás no ahora mismo, creo que me has dejado sin huesos. Él rió. Ese sonido grave y cálido que hacía cosas interesantes en el estómago de Erika. ¿Sin huesos? Completamente. Soy un charco de persona. Vas a tener que cargarme de vuelta a la casa. Eso puedo hacerlo. Él la besó, suave y dulce esta vez, tomándose su tiempo, saboreándola como si tuvieran toda la eternidad por delante. Y Erika supo, con una certeza que la sorprendió por su intensidad, que esto no era el final, era apenas el comienzo. Capítulo 10. La verdad más hermosa. Los últimos días en España pasaron demasiado rápido. Erika y Casiano apenas se separaban. Desayunaban juntos en la cocina con Rosario, paseaban por los viñedos durante las tardes, cenaban con la familia intentando no mirarse demasiado, obviamente, y por las noches eran suyas. La torre se convirtió en su refugio. Casiano había traído mantas y almohadas, y pasaban horas ahí arriba hablando, riendo, haciendo el amor bajo las estrellas que se veían a través del antiguo tragaluz. Erika le contó todo. Su infancia en México, los años de trabajo en Estados Unidos, el miedo constante a ser descubierta, la humillación de la deportación. Casiano escuchó sin juzgar, acariciando su pelo mientras ella hablaba, besando sus lágrimas cuando aparecían, y él le contó su historia completa. La presión de ser el heredero, las expectativas imposibles, la pelea con su padre, que había dicho cosas que ninguno de los dos podía retirar. La soledad de construir una vida lejos de todo lo que conocía, el orgullo que le impedía volver, la culpa que nunca lo abandonaba. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Casiano una noche, mirando el techo de la torre, mientras Erika trazaba círculos perezosos sobre su pecho con los dedos. Pasé 15 años demostrando que podía triunfar sin mi familia. Construí una empresa, gané dinero, me hice un nombre, y ahora que lo he conseguido, lo único que quiero es estar aquí. ¿Aquí en la torre? Aquí en casa. La miró con esos ojos verdes que ella podría pasarse la vida contemplando. Contigo. Erika sintió su corazón expandirse hasta casi dolerle. Casiano, yo no tengo nada, literalmente nada, ni trabajo, ni casa, ni papeles para quedarme en ningún sitio. Mi cuenta bancaria está congelada en Estados Unidos. Toda mi ropa cabe en una bolsa de plástico, y la única identificación que tengo es un pasaporte mexicano que, probablemente, está en alguna base de datos de deportados. No sé qué voy a hacer con mi vida. Lo sé. ¿Y no te importa? Me importa que estés preocupada. Me importa que tengas miedo. Me importa que pienses que no tienes nada que ofrecer. Se incorporó sobre un codo para mirarla, su expresión seria. Pero no me importa que no tengas dinero o trabajo o papeles. Esas cosas se solucionan. Lo que no se puede solucionar, lo que no se puede comprar ni fabricar, es esto. Puso una mano sobre su corazón. Esto que siento cuando estoy contigo. ¿Cómo se soluciona? Quédate conmigo. Las palabras flotaron entre ellos, simples y enormes al mismo tiempo. 3 palabras que contenían un universo de posibilidades y de riesgos. ¿Quedarme contigo? Aquí, en España, conmigo. Casiano le tomó la mano entrelazando sus dedos con los de ella. No como mi esposa falsa, como lo que sea que quiera ser. Mi pareja, mi compañera, mi persona,
la mujer que me vuelve loco de la mejor manera posible y que me hace querer ser mejor cada día. Casiano, nos conocemos hace una semana. Una semana. Eso no es tiempo suficiente para tomar decisiones así de grandes. Lo sé, es una locura. Toda esta situación ha sido una locura desde el principio, desde el momento en que decidí sentarme junto a una desconocida esposada en un avión. Sonrió, esa sonrisa que le quitaba años de encima y lo hacía parecer el muchacho romántico que una vez había sido. Pero las mejores cosas de mi vida han salido de decisiones locas. Irme a Estados Unidos fue una locura. Proponerte este plan en el avión fue una locura. Enamorarme de ti se detuvo y Erika dejó de respirar. El aire en la torre pareció solidificarse. Enamorarte de mí es la locura más grande de todas y también la mejor decisión que he tomado nunca. Erika quería decir algo inteligente. Quería ser racional, sensata, adulta. Quería señalar todos los problemas lógicos de lo que él proponía. La diferencia cultural, la distancia de su familia, la incertidumbre legal, la velocidad absurda de todo esto. Pero estaba harta de ser sensata. Llevaba toda la vida siendo sensata, calculando cada paso, midiendo cada riesgo. ¿Y a dónde la había llevado? A un avión con esposas, rumbo a ninguna parte, sola y sin nada. Yo también, dijo en cambio, y las palabras salieron con una facilidad que la sorprendió. Estoy enamorada de ti, completamente, ridículamente, aterradoramente enamorada, y me aterra, porque esto no era el plan, y no sé cómo funciona, y probablemente vamos a cometer 1000 errores. Probablemente, pero no me importa. Se incorporó para mirarlo a los ojos, para que viera que hablaba en serio. No me importa porque cuando estoy contigo, siento que puedo ser yo misma, la verdadera yo. No la Erika que finge ser americana, ni la Erika que finge ser tu esposa, ni la Erika que finge tenerlo todo bajo control porque tiene demasiado miedo de admitir que está perdida. Solo yo. Y tú me miras como si esa yo fuera suficiente. Esa tú es todo lo que necesito. Casiano la besó, y en ese beso había una promesa. De mañanas juntos despertando entre viñedos, de noches interminables en esta torre que ahora era de los dos, de peleas y reconciliaciones, de lágrimas y risas, de una vida que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos querían desesperadamente. Al día siguiente, durante el almuerzo familiar, Casiano se levantó de la mesa con una expresión que Erika no había visto antes. Determinación mezclada con vulnerabilidad, fuerza combinada con algo parecido al miedo. «Tengo que deciros algo», anunció mirando a sus padres. «A todos». Don Aurelio arqueó una ceja. Doña Carmen dejó su copa de vino. Las hermanas intercambiaron miradas curiosas. «Erika y yo...» Casiano respiró hondo. «No estamos realmente casados». El silencio que siguió fue absoluto. Erika sintió que el estómago se le caía a los pies. «La conocí en el avión hace una semana», continuó Casiano. «Le propuse que fingiera ser mi esposa, para no tener que admitir que os había mentido durante 15 años. Todo ha sido una farsa». Más silencio. Erika quería desaparecer, huir, esconderse debajo de la mesa. Y entonces, don Aurelio empezó a reír. «¿Padre?» Casiano parecía tan confundido como Erika se sentía. «Hijo, ¿de verdad crees que no lo sabíamos?» «¿Qué? Os conocéis desde hace una semana y miráis vuestros teléfonos para recordar la fecha de vuestro aniversario», dijo doña Carmen con una sonrisa. «No hacía falta ser detective. Pero entonces, ¿por qué no dijisteis nada?» «Porque queríamos ver qué pasaba». Don Aurelio se limpió las lágrimas de risa. «Y teníamos razón en esperar. Empezasteis fingiendo y terminasteis enamorados de verdad. Es la cosa más romántica que he visto en años». Erika miró a Casiano, que parecía completamente perdido. «¿No estáis enfadados?», preguntó ella. «¿Enfadados?». Doña Carmen se levantó y rodeó la mesa para abrazarla. «Cariño, trajiste a mi hijo a casa. No me importa cómo empezó esto, me importa cómo está terminando». «¿Y cómo está terminando?», intervino Valentina con una sonrisa irónica. «Es con mi hermano mirando a una mujer como si fuera el sol. Así que no estamos enfadados. Estamos aliviados de que por fin haya encontrado a alguien que lo aguante». Esa noche, después de que la familia brindara por ellos y don Aurelio contara por 5ª vez la historia de cómo él había conquistado a doña Carmen,
Casiano llevó a Erika a la torre una última vez. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella, apoyada contra su pecho mientras miraban las estrellas. «Lo que queramos». Casiano besó su coronilla. «Podemos quedarnos aquí, podemos ir a México a conocer a tu familia, podemos viajar por el mundo, lo que tú quieras. ¿Y tu empresa en Estados Unidos? Puedo dirigirla desde cualquier sitio, o puedo venderla, o puedo...» Hizo una pausa. «Quedarme aquí y ayudar a mi padre con los viñedos, como él siempre quiso. ¿Harías eso?» Hace una semana habría dicho que no, pero ahora... La miró con esos ojos verdes que ella adoraba. «Ahora entiendo que huir no era libertad, era miedo. Y estoy cansado de tener miedo». Erika sonrió acurrucándose más contra él. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que subí a ese avión pensando que mi vida había terminado. Y resultó ser el comienzo de todo. La mejor decisión que tomé fue sentarme a tu lado. La mejor decisión que tomé fue no pedirte que te cambiaras de asiento cuando derramaste whisky en mi brazo». Casiano rió, y el sonido llenó la torre, mezclándose con el viento nocturno y el aroma de los viñedos. «Te quiero, Erika Dolores Meneses. Y yo a ti, Casiano Copolla». Levantó la cabeza para besarlo. «Aunque sigas siendo irritantemente atractivo, es una cruz que debo cargar. Pobrecito». Se besaron bajo las estrellas españolas. Dos personas que habían empezado como extraños en un avión y habían terminado encontrando en el otro exactamente lo que no sabían que buscaban. La mentira que los unió se había convertido en la verdad más hermosa de sus vidas. Y eso, pensó Erika mientras se perdía en los brazos de Casiano, era el mejor final que podía haber imaginado, o mejor dicho, el mejor comienzo.